Qué precioso que es poder estar en la presencia del Señor, pero por sobre todas las cosas es más hermoso y más grande poder cumplir con lo que el Señor nos ha preparado o apartado para cada uno. Vamos a ir a la palabra del Señor. Allí en el libro de Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 11. Después otro que busque Romanos 9, 11. Y el último va a buscar segunda de Timoteo 1, 9. Estos tres versículos que vamos a ver. Sí, Efesios 1, 11. Y después segunda de Timoteo 1, 9. Pero vamos primero al de Efesios, de ahí vamos aparte, ¿no? Efesios 1, 11. Cuando lo tenemos todo, lo leemos juntos. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fuimos preparados, predestinados, fuimos llamados por el Señor con un propósito. Y cuando busqué la palabra designio es el mismo propósito de Dios para tu vida. Amén. Entonces, si volvemos a leer el pasaje, yo lo leo acá rapidito, y dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el propósito de su voluntad. Cuando Dios estaba hablando esta semana de todo lo que está haciendo, lo que va a hacer y lo que quiere compartir el Señor, también nos está hablando en este tiempo de que hay un propósito en tu vida. Por eso le decíamos al joven recién Alejandro, y bueno, hermano le decía, no es por casualidad que estés en la iglesia, es un propósito que Dios ha puesto en el corazón para poder llegar a buscar lo que estabas necesitando. Yo quiero recuperar mi brazo porque quiero tocar. Pero vas a tocar para Dios. No vamos a tocar para nosotros, para nuestros deleites, sino para el Señor. Porque para eso el Señor hace la obra. Bueno, no se rompe. Entonces, el propósito de Dios ha sido llamarte, escogerte primero, llamarte, prepararte para que estés dentro de sus caminos. Para que en esos caminos que tú empieces a caminar, puedas empezar a darle la gloria al Señor. Y podamos entender algo muy especial. ¿Quién nos llamó? El Señor. ¿Por qué nos llamó? Porque tiene un propósito. ¿Qué debo hacer yo con el propósito de Dios? Cumplirlo. Vimos el otro día, con la palabra, allí tocamos un poquito en Jonás. Jonás tenía un propósito al cual Dios lo había llamado. Ve a una ciudad a predicar. Él, ese propósito, quiso salir huyendo, se fue a otra ciudad. Al final y al cabo, terminó haciendo lo que Dios le había dado. El propósito de eso va a cumplir siempre. En tu vida, en la mía, Dios se va a cumplir el propósito. Muchas veces somos nosotros los que damos vuelta. Y cuando hablaba ayer con una joven en la pileta, me decía tantas cosas, dice, ¿y qué es lo que vos querés, Dios? Y yo quiero que Dios ya me lleve. Y vos sabés que hace rato que yo también estoy queriendo lo mismo. Pero ¿sabés cuál es el tema? ¿Por qué no nos va a llevar? Porque todavía no hemos cumplido con el propósito. Cuando vos cumplas con el propósito, entonces Dios ya te da la habilitación para estar en su presencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ser astuto y ser vigilante. ¿Cuál es mi propósito, Señor? Camino hacia Él, voy buscando caminar todos los días en el propósito de Dios para que cuando va pasando el tiempo, más rápido yo lo cumpla, así más rápido estoy habilitado para estar con el Santo. Y muchos cuando toca hablar de la muerte, no, porque mire, espere, porque hay tiempo, porque hay muchas cosas, porque hay esto. ¿Sabe qué? El Señor, si tenemos muchas cosas para hacer, si no la puede hacer uno, la va a hacer otro, pero que hacer, se van a hacer. No, pero todavía hay que terminar la iglesia. Y bueno, si no estoy yo, la terminará otro. Si yo no soy del Valle del Hermano, y hay muchos peones. Pero bueno, ¿la obra de quién es? Él pone a los obreros a trabajar en su obra.
Nosotros somos administradores, solo mayordomos de lo que el Señor nos dio. Y bueno, el Señor nos ha puesto a cada uno en su lugar. Recién decía la hermana, somos un cuerpo. Pero ayer algunas manos no estuvieron, algún pie no estuvo, algún ojo no fue, capaz que faltó un oído. ¿Por qué? Y cada uno en su corazón sabe, porque dice la palabra que de lo de la abundancia que hay en nuestro corazón es de lo que va a hablar nuestra boca. Pero también en nuestro corazón a veces proponemos nosotros no estar en algún lugar por distintos motivos, distintas razones, distintas circunstancias, pero el no estar me lleva a mí a privarme de lo que Dios quiere compartir. Ayer había una palabra especial preparada por un joven para todos los que estamos ahí. ¿Sí? Bueno, la dejamos para el sábado, pero la palabra está. Compartimos, nos gozamos, disfrutamos. Y digo, Señor, vamos a la palabra. Ya estuvimos compartiendo la palabra. ¿Sí? Sí, estuvimos todos juntos en armonía. Estuvimos en un mismo sentido, en un mismo espíritu. Y alguien me decía, hace mucho que no veo a este joven reír, disfrutar, compartir. Y ayer, estaba choncho. Nos falta esos mimos al corazón. Que esos mimos son en la familia. Y en la familia en Cristo, ¿sabías vos? Amén. Entonces dice el Señor que cuando fuimos llamados con ese propósito, hay algo muy especial que tú tienes que entender aquí. La palabra dice que en el principio era ¿quién? El verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Tres cosas a las cuales nosotros tenemos que saber. Aquí en la palabra, cuando habla de designios, habla de propósito, y el propósito de Dios es el siguiente. Tú fuiste llamado por el Señor con un propósito. Para un propósito y conforme a un propósito. Las tres cosas vuelven a nombrarse de esta forma. ¿Por qué fuiste llamado? Porque tienes un propósito. ¿Para qué fuiste llamado? Para cumplir con un propósito. Y conforme a ese propósito, yo tengo que caminar. Y hay muchas cosas que vamos a vivir en el momento. Hay muchas cosas que van a pasar y van a suceder para alejarnos del propósito de Dios. O bien, para hacernos que nosotros tomemos decisiones para cumplir con su propósito. ¿Sabías, no? Muchos de nosotros a veces no queremos pasar cosas malas, por así decirlo. Pero todas las cosas nos ayudan a bien y a cumplir el propósito por el cual Dios nos manda. Entonces cuando vino Matías en aquel tiempo, me decía, y yo quiero hacer lo que todos hacen, pero tú puedes hacer montones de cosas, incluso a veces cosas que otros no hacen. Sí. Entonces, ¿para qué quieres hacer esto? No porque yo quiero ser normal, pero si tú eres normal. No, pero yo no puedes hacer esto o no lo quieres hacer. Muchas veces no queremos, porque hacer podemos hacer todo. Les mostré un video de un muchacho que no tiene mano y no tiene pie. Chiquito así, se llama Nick Bujicic. Es un muchacho que es empresario, se casó con una modelo, una flaca alta, así bellísima, unos ojos claros, tiene 3 preciosos chicos, unos gringos así hermosos, anda en surf, hace patineta, anda en auto, cuida su empresa, no tiene brazo, no tiene piernas. Ahora tiene un cosito acá, así acá, y le dan el micrófono, ¿viste? Cuando va a algún lado a predicar, y agarra el micrófono así. Y así está. Y se sube solo a la mesa. Y camina así, ¿viste? Con esta parte, con la cintura, no. Se sube solo a la mesa. Y si este varón puede hacer lo que hace en el propósito de Dios, ¿cuánto más nosotros que tenemos pies y manos? ¿Cuánto más nosotros? El propósito de Dios está en cada uno. Por eso Dios nos está llamando a prepararnos, y está llamando a que compartamos, y está llamando a que tengamos la unidad en la fe del Hijo de Dios que se entregó por cada uno de nosotros en la cruz de Calvario, para que todo lo que vivamos a partir de ahora lo podamos vivir por medio de la fe y conforme a la fe. ¿Para qué? Para que eso sea realidad en nosotros. Cuando vos vivís por fe, no hay quejas, no hay problemas,
no hay dificultades, no hay nada que te pueda alejar del propósito de Dios. Si tú te fijas en la palabra, dice que el varón de Dios, el Pablo, que era Saulo de Tarso, venía camino a Damasco persiguiendo a la iglesia. Encarcelaba, mataba, destrozaba. Pero en realidad el Señor allí dice, camino a Damasco, se le aparece a él. Cuando se le aparece a él, él dice algo. Empieza a hablar con esa luz, dice que le envolvió. ¿Quién era el Señor? ¿Quién era el Señor? Y el Señor le dice, yo soy al que tú persigues. ¿Quién es? El yo soy. Y la palabra nos dice que cuando el Señor venga sobre cada una de las situaciones y te diga, yo soy, es el Señor. Una de las formas de saber que lo que viene de parte del Señor es esto. Yo soy. Entonces Pablo, que era perseguidor de la iglesia, que encarcelaba y mataba a los cristianos, de repente se encuentra con el dador de la vida. Ahora, ¿cómo entendía Ananías que tenía que orar por él, que incluso tenía temor de ir a donde estaba él? Porque dice, si voy me va a matar, me va a encarcelar. Es una trampa que me ha tendido para yo caer en ella. No, y ahí siempre le echan la culpa al diablo. Siempre. Pero Dios tiene un propósito con este varón. Y también lo tenía con Ananías. Si Ananías no estás dispuesto a dar la vida por mí, no eres digno de seguir. Ve y ora por Pablo, para que vuelva la vista sobre él y haga la tarea. Cuando Pablo se encuentra con el dador de la vida, automáticamente es transformado, es cambiado, cambia su corazón, cambia su mente, cambia su espíritu el Señor y lo transforma, lo sana por completo y lo llena de su presencia para cumplir con el propósito para el cual Dios lo había preparado. Y fíjate que Pablo era perseguidor de la iglesia. ¿Vos has perseguido a algún hermano? ¿Has matado a algunos? ¿Has llevado preso a algunos? La tenemos mucho más fácil nosotros ahora. Pero aún así estamos en el propósito del Señor, porque Dios ha escogido mirarte a ti y mirarme a mí, para que seamos aquellos que lleven la palabra del Señor, ese mensaje de salvación y vida eterna. Pablo estaba dentro del propósito de Dios, pero para llevar el mensaje, no para nosotros vivir una vida a la cual no nos conviene vivir. Y aquí había muchas cosas que el Señor mostraba. Y muchas veces nosotros pensamos que estar en Dios es necesario o pedirle al Señor todo lo que nosotros queremos tener, lo que nuestro corazón anhela. ¿Cuántos quieren tener casa, bienes, dinero, trabajo, todo eso? Todos queremos. Ahora, cuando lo obtenemos, ¿qué hacemos con ello? Uno. Segundo, lo que Dios te da es el medio para alcanzar el propósito por el cual Dios te llama. El propósito de Dios que estés en tu casa no es para enriquecerte, sino es para darte el medio para que le sirvas en el propósito de Dios. En todas las áreas. Entonces ten presente esto. Lo que tengo, lo que vivo, lo que soy, lo que recibo, nada me pertenece a mí, sino a Dios para cumplir su propósito. Él me lo dio para que yo lo administre, no para que viva de ello. Señor, qué bárbaro, ¿no? Vamos a la palabra. Romanos 9:11. ¿Quién lo tenía? Romanos 9:11. ¿Qué dice? Pues no había aún nacido, ni habían hecho aún, ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¡Ja, gloria a Dios! Ni siquiera había nacido, pero ya había un propósito conmigo. Y no por las obras, ni por los medios, ni por lo que tengo, ni por mis condiciones, ni por mis dotes de sabiduría, inteligencia, conocimiento de buen empresario, o por mis dotes de cariño. Yo soy amistoso, soy amoroso. Fui llamado con un designio, con un propósito. El propósito del Señor. Por y para. En Él, por Él y para Él. Para servirle a Él.
Todo lo que soy, todo lo que tengo es para que esté en las manos del Señor, para poder hacer la tarea que el Señor escogió para mí. Desde antes de haber nacido, si ni siquiera dice haber ni hecho mal ni bien, antes de haber nacido yo ya estaba en el propósito de Dios, ¿sabías? ¿Sabías que estabas en el propósito de Dios? Pero hay que caminar hacia adelante. Ahora que ya tú sabes que fuiste llamado con un propósito, hay que cumplir ese propósito de Dios. Porque si no cumplimos, más tiempo permanecemos aquí. Mientras más tiempo permanecemos aquí, más se nos va alejando el reino. Porque dice la palabra que cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? ¿Todavía continuará tu fe? Cuando te pidan la vida de tu hijo, cuando no puedas comprar, cuando no puedas vender, cuando no puedas ir a trabajar, cuando no puedas disfrutar de tu auto, de tu avión, de tu casa, de las posesiones que has adquirido por causa del bienestar que Dios te ha dado. Pero no lo vamos a poder usar, ni siquiera aún dice, ni el oro, ni la plata, ni todas esas cosas, porque llegará el momento que van a ser sacadas a la calle y van a ser tiradas a la calle. ¿Por causa de qué? De que no vamos a poder comprar salvación. Señor, el medio para cumplir el fin. No para creer que lo que tengo o me pertenece o lo hice yo con mi sabiduría y con mi inteligencia. Porque quien provee es el Señor. Así como provee el Señor, también el Señor puede retener la provisión y nos puede faltar. Si estamos dentro del propósito de Dios, Dios abre puertas para que todas las cosas lleguen, para ayudarnos a cumplir ese propósito. Vamos, 2 de Timoteo 1:9, hay 2 libros de la... Segunda de Timoteo 1:9. ¿Cómo dice? Que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Amén, gloria a Dios. ¿Quién nos llamó conforme a su propósito? El Señor. Él fue el que nos escogió, nos predestinó, nos lavó, nos limpió, nos llamó para que estemos en la senda que el Señor nos marca. Ese es el propósito por el cual estamos, el propósito de nuestro existir, del propósito de estar en su casa, el propósito de servir a Dios, de buscar a Dios, de amar a Dios, es cumplir con su propósito, no con el mío. Juan 6:38 dice, porque yo no he venido, ahí decía el Señor, porque yo no descendí del cielo para hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del Padre. También Él estaba en el propósito de Dios, ¿sabes? El poder hacer desde el comienzo de los tiempos. Cuando Dios creó todas las cosas, todo ya estaba designado, preparado, provisto por Dios para que podamos alcanzar, ¿qué? Nosotros, salvación, vida eterna en los cielos con el Señor, por la eternidad. Porque lo que hay aquí en la tierra se corrompe, se pierde, te lo roban, se desgasta, como le decía alguien en la pileta allá. Todos nosotros, cuando somos jóvenes, somos hermosos, pero cuando vamos siendo mayores, necesitamos de ayuda para tratar de seguir permaneciendo hermosos. Pero cuando somos más mayores, necesitamos al Señor para que nos rejuvenezca, porque no es crema que te va a rejuvenecer después. Aunque en la televisión te digan que sí, ¡ey, esta política te va a estar 20 años más joven! Las mentiras. Eso es comercial. Lo único que te rejuvenece, ¿sabe qué? Es el Señor. Dice la palabra que cuando el Señor llena tu interior, Él dice, trae refrigerio a tus huesos, y cuando los huesos son refrigerados, son fortalecidos, y cuando son fortalecidos, ahí te sentís más joven, ¿o no? Si no estás como yo esta noche, estaba en esto, ¡ay, Dios! Al último le decía a unos más clientes, cárguese y tráigame el dinero, no puedo caminar hasta allá, me duelen las piernas, pero como decía la hermana, pero estaba gozoso. El cuerpo se fatigó, pero el alma se gozó. Porque como decía la hermana, podemos estar en armonía juntos, la familia compartiendo. Y esto es lo que el Señor nos ha llamado, a que podamos compartir todos los días.
para que podamos gozarnos, para que podamos bendecirnos, para que podamos ser de bendición. Soy bendecido para ser de bendición. Tengo que estar dispuesto y saber y tener en claro esto, que si estoy en su casa, como decía hermanos, estoy llamado con un propósito, y que ese propósito tengo que cumplir. Depende de mí de qué manera lo voy a cumplir. Jonás, cabezonazo. Aún así, de un día para otro Dios hizo crecer una calabacera para que le diera sombra y lo mismo se quejaba. Pero Pablo subió a un barco por amor para ir a cumplir el propósito. Jonás lo tuvieron que tirar del barco para que se cumpla el propósito. A Pablo subió voluntariamente, y si Pablo no hubiese subido el barco, los que navegaban por las costas de Tarsis ahí, cuando el barco encalló, se hubieran muerto todos ahogados. Uno salió del barco para cumplir el propósito y otro tuvo que estar adentro del barco para que se cumpla también el propósito, para que no haya muerte. Ambos dos, sino para que haya vida, y vida en abundancia, que es lo que el Señor nos ha traído. Si el Dios está en ti, el propósito de Dios está contigo, y de ti depende la vida de los que están alrededor tuyo. ¿Sabías? ¿Sabías eso? A alguien le decía, hace tantos años que predico a esta persona, tantos años que le predico, ¿y cambió? No. ¿Y crees que va a cambiar? Yo tengo que ver que va a cambiar. Bien, pero ¿sabes qué? Hay algo que no estás haciendo correcto. ¿Qué es? ¿Cuántos años tú le predicas? Un montón de años. Yo le hablo. Bien, ahora tienes que dejar de predicarle para que hable Dios. Porque tú le estás hablando y tú no vas a cambiar nada. El que cambia es el Señor. Tú tienes que mostrarle a Dios y chao. El cambio lo va a producir el Espíritu Santo. Él es el que hace la obra y la tarea. Él es el que se mueve por medio de mi fe. Cuando yo le creo al Señor y creo lo que el Señor me dio, doy la palabra y el Espíritu de Dios hace el trabajo. Aprende a trabajar con Dios. No seas tú el que pelea. El otro día voy a una casa y me dice el varón, mire, dice, tenías rascuñado. Estuve peleando con el diablo y me rascuñó. Qué bueno, Leo. Qué bueno que peleé o que me rascuñó. Las dos cosas. Porque tú tienes que aprender algo. Nunca vas a ganar tú. Porque el que pelea es el Señor. No, tú no pelees. Tú no pelees. Entonces le decía un jovencito en estos días, sí, porque yo soñé, dice, que un pariente los agarraba a tiro todos, los mataba a todos. Pero quería llamar por teléfono y no podía, estaba en la línea ocupada, no sé qué pasó con el teléfono, no podía llamar. En ese momento tienes que llamar al Señor. Señor Jesús, ven sobre mí y ayúdame en la pelea. Entonces el Señor desciende, trata a Él con cada uno, y ¿sabes qué hago yo? Solamente me quedo paradito al costado y soy un espectador de lujo de cómo Dios trabaja y cómo Dios transforma. Para eso he sido llamado, para ser portador, administrador de lo que Dios me dio. ¿Qué me dio el Señor a mí? ¡Pum! La palabra. ¿Qué tengo que dar yo? La palabra. Dios hace el resto. Y había alguien que me decía, sí, pero nosotros debemos declarar todos los días. Amén, gloria a Dios, qué bueno. Pero dentro de declarar, tú tienes que estar seguro que lo que declaras viene de Dios. Sí, porque yo voy a declarar que Dios me va a dar. ¡Wow! Te constituiste más planera de Dios que otros. Que no está al día, ¿viste? Porque bueno, no conoce muchas cosas de este país. Acá nosotros digo, somos planeros cuando somos pedigüeños. ¿Y cuando tú le vas a dar al Señor lo que el Señor te está demandando? No, pero si yo le doy, sí. Y pasa la pestaña. Tú quieres así, pero estás dispuesto a dar así. Esto es igual por igual. Si Dios te da todo, te pide todo. Si no, no es negocio para el Señor así. Y el Señor no ha venido a sacarte una pata, un brazo, un ojo. No sacarte completo. Es completa la obra. Igual que la seguridad también es completa.
por parte. El Señor quiere todo. Por eso Dios te ha puesto en su propósito. Si estás en su casa, es porque Dios tiene algo contigo. Si todavía no te ha sido revelado, es porque todavía te falta una relación más íntima con Dios, más sincera, más veraz, más clarita, digamos. Porque cuando voy a orar a veces, estoy orándole al Señor, pero estoy pensando en la familia. Cuando voy a orar al Señor, estoy pensando en la comida. Cuando voy a orar al Señor, lo oro rápido. ¿Por qué? Porque ya es hora de acostarse a dormir, o es hora de comer, o es hora de esto, o es hora del otro, o es hora de aquello. Cuando tú dispones un tiempo para el Señor, es un tiempo de empezar a clamar, a gemir, a orar, pero no tienes tiempo de terminar. ¿Sabías eso? Hay muchas veces que empiezo a orar una hora y ni sé la hora que es, pero es la madrugada seguro. A veces miro así y está queriendo amanecer. A veces digo, bueno, el día que tengo franco es el día jueves. Me voy, me quedo un rato más allá con la hermana en General Paz. Está fresquito este jueves. Pero cuando volvimos, ¿viste? Dios me recuesta un ratito, ahí en el cerámico, está fresquito. Voy a la ventana, cogí un vientito, qué lindo, Señor. Estaba allí, digo, acá me voy a quedar un rato. Y el Señor me dice, empieza a orar. Recién venía la reunión, empieza a orar. Y no sé qué era fue, ¿viste? Pero con ese así estaba medio clarito, digo, no es la luz de la calle, ya está amaneciendo ya. Y estaba orando por una cosa, por otra cosa, por esto, por otro, porque lo que viene ahora es algo tan grande, dice, pero tan grande lo que voy a derramar ahora. Muchos hermanos de muchas iglesias están esperando que en la iglesia ocurra algo sobrenatural para llamarle avivamiento. Y están esperando algo grande, encima que lo traiga otro de fuera y que venga y le diga, ¡guau! Este es el avivamiento de Dios. ¿Sabes dónde empieza el avivamiento? En tu casa. Primeramente en esta casa. En tu casa interior. Cuando vos empezás a echarle más y más y más leña al fuego de Dios que está en tu interior. Cuando el fuego de Dios se entendió y se hizo grande, ¡guau! Y abarcó todo tu ser y te quema el poder de Dios. Ahí vas a poder vos encender otro fuego. Y ser luz a las naciones. Y ser sal a aquellos que necesitan y están desabridos en la vida. Por eso Dios nos llamó. Dios tiene un propósito contigo. Y no es un propósito menor, sino algo grande. Empieza a caminar en ese propósito. Cuando tú empieces a caminar en ese propósito, Dios te va a ir abriendo las puertas que tú necesitas que se abran. No solo para alcanzar el propósito de Dios, sino para tener la paz, el gozo que tú necesitas mientras caminas con el Señor. Mientras más le sirvas al Señor, más Dios se va a hacer cargo de tus cosas. Sí. Más Dios, sírvele al Señor. Y el Señor te va a traer a tu hija llena del Señor, llena de su presencia. Mientras más le dedico, el Señor le trae. ¿Sabe por qué los hijos se van? ¿O por qué los hijos tienen problemas? ¿O por qué los hijos no buscan a Dios? Todo está dentro de un propósito de Dios. Todo está dentro de un propósito, en los tiempos que el Señor marca. ¿Sabes para qué Dios hace eso? Para que seas tú, aquel que llamó primeramente al Señor, a que le des el tiempo que el Señor está buscando que tú le des. Entonces le decía ahí el otro día, hay dos cosas que tú vas a tener que elegir. Tienes hasta el 15 de febrero. Fecha y todo. ¿Quieres ser bendecida o quieres ser destruida? Escoge tú. Yo, como el varón ese de la Biblia, yo estoy clamando, estoy orando, estoy pidiéndole al Señor, estoy haciendo como el varón de Dios. Por favor, Señor, no siga las palabras cariñosas que usar con el Señor para que Dios haga. Pero esto depende de ti. No depende ni del pastor, ni tampoco del Señor, porque el Señor está esperando tu decisión. ¿Quieres ser bendecida o quieres ser destruida? No quiero ser bendecida, tienes que cambiar tu vida. Así no puede bendecir el Señor. Tienes que tomar decisiones de cambio. Y parecen palabras duras, pero son las palabras que el Señor tiene para cada uno ahora. Son palabras, aunque tú no creas, de amor. Porque el Señor dice, no quiere que ninguno se pierda,
sino que todos seamos salvos. Ya no se puede jugar ni darle vuelta a Dios ya más. Estamos en los últimos tiempos. Los niños, los jóvenes están teniendo sueños, están teniendo visiones, a las cuales el Señor el año pasado dijo que este nuevo año el Señor iba a hacer todas estas cosas. Y decir, venir un niñito, entrar a la iglesia, ¡pum! Ahí estaba sentado yo, pastor, vio oro, dice, y cavaba y acababa y cavaba y había más oro. No diga nada. Va a llegar el tiempo que ese oro ya no va a estar en la puerta, sino va a ser derramado en la casa de Dios. Y va a ser derramado sobre ti también, ¿sabes? Esas son las cosas espirituales que Dios quiere derramar sobre tu vida. El día viernes a la noche, el Señor me llevaba, me ponía así como si fueran unos dedales así, pero que cubrían todos los dedos, hasta la palma de la mano acá. Dice, porque a partir de ahora, tus manos, lo que toquen, no lo van a tocar. ¿Cómo es esto, Señor? Entonces, es como si fuera una funda que le ponía los dedos, porque voy a derramar sobre ti un espíritu de sanidad. Entonces tú no puedes tocar cualquiera, sino a quien yo te mande. Oh, Señor, pero cuando dijo a Cristo que sanidad, ya estaba cogiendo por algún lado, ¿viste? No es para cualquiera, es para quien yo te mande. Entonces cuando yo te dé la palabra o cuando te diga a quién, entonces tengo que sacar, volver a poner. Igual, pero la manito, porque si no usted va a estar tocando todo, decir, no. Por eso cuando le decía a esta joven, declarar, no es solo declarar, primero tienes que recibir de Dios para poder declarar. Si no declaras tú, y nada va a pasar. Dentro del propósito de Dios, Dios quiere bendecirte de gran manera. Mucha gente dice, venga a la iglesia y se le solucionan todos los problemas. Va a tener plata, va a tener casa, va a tener empresa, va a tener montones de cosas. ¿Sabes qué? Es una mentira encubierta. Vas a tener cosas, pero si haces la voluntad de Dios. Te van a decir, pero si cumplís con el propósito de Dios. No es que podemos hacer lo que querramos y Dios nos va a dar. Tienes que cumplir el propósito del Señor para que Dios te dé. ¿Sabías? Porque es por añadidura. Mientras más camines con el Señor, mientras más le busques, Dios más te añade. Y cuando Dios te añade y tú entendiste que no es tuyo ni es para ti, sino para poder cumplir el propósito, entonces recibo y paso, recibo y doy, recibo y voy llevando y repartiendo donde Dios me va poniendo que lo haga. Entonces Dios va añadiendo mucho más. Nuestro tiempo, nuestras cosas, todo lo que tenemos y vivimos le pertenece al Señor y es para cumplir con su propósito. Vamos a ponernos de pie. Vamos a levantar nuestras manos. Vamos a cerrar nuestros ojos.